En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes y a toda la comunidad psicológica que nos sigue en el programa Psicotema Perú, hoy miércoles 9 de septiembre, y estamos siempre con la esperanza, siempre positivos en este programa, y toda la comunidad psicológica de seguro lo está, para que pueda parar toda esta situación en la que seguimos viviendo, aún en pandemia, y también la situación alarmante que es la salud mental en estos momentos, con estadísticas que realmente preocupan y que nos invitan a dar una mirada de atención, pero de mucha atención a esa situación de salud mental en la que seguimos viviendo. Y hoy tenemos un programa especial, hoy miércoles 9 de septiembre, porque vamos a tocar el tema del ciberacoso. Y si bien el ciberacoso se da en diferentes modalidades, una de las más frecuentes es el ciberacoso sexual. Han aumentado los casos según las estadísticas, hay cifras del Ministerio de la Mujer respecto a los casos de ciberacoso sexual, que son más o menos cerca de 200 mujeres a más han sido víctimas de este acoso sexual a través del ciberespacio, como le llaman los jóvenes, en lo que va del año. Y más aún en este periodo de pandemia, pues los casos han aumentado. Por eso hemos traído hoy dos especialistas. El primero con el que vamos a conversar hoy, estamos muy a gustos de tenerlo con nosotros, al doctor Dimas Achawi Mora. Él es doctor en psicología, con experiencia en la especialidad penitenciaria en criminología y forense. Docente universitario en tema de forense. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jenny, qué gusto de saludarla y a través de este medio verla, porque ya como estamos pasando por esta situación tan difícil, el distanciamiento que es tan relevante en esta circunstancia y como dijo al inicio, Dios mediante salgamos de esta situación, pronto. Acá Sí, sus órdenes. ojalá así sea, doctor. Y realmente es preocupante las estadísticas en lo que va de esta pandemia principalmente porque han aumentado los casos del ciberacoso en el caso sexual, porque el ciberacoso, claro, también se da en diferentes formas. Entonces, la primera pregunta que yo le haría es, ¿cuál es la frecuencia que usted recibe a través de su experiencia, bueno, en este año y en esta época de pandemia, la frecuencia de casos que se están dando por ciberacoso? Sí, muy bien, usted lo ha puntualizado, hay un incremento de casos respecto a este tema del ciberacoso. Y más aún en esta etapa de confinamiento o confinamiento voluntario ahora, ya de responsabilidad, en el cual las familias pues guardan la distancia y además de salir solamente estrictamente para lo necesario. Lamentablemente se ha venido incrementando por el uso de las redes sociales, de manera que se recibe constantemente muchas llamadas, tanto al consultorio como a lo que el colegio acertadamente ha dispuesto que se aperture un número de teléfono de varios colegiados que están dispuestos a escuchar a la comunidad, a la población, y que seguramente ellos también reciben de este modo. El reporte que uno tiene es que se ha incrementado de manera alarmante. Constantemente hay esta experiencia de recibir llamadas, mensajes subliminales, mensajes con contenido erótico, sexual, y como el virus, que no se conoce al interlocutor, solo se le escucha. En este caso es una Ujú. situación bastante delicada que vamos a analizar ahora el perfil y la frecuencia y la manera como prevenir estos hechos, especialmente Ujú. dirigido a nuestros padres de familia. Así es, doctor. Y realmente, como decíamos al inicio, es alarmante el aumento de estos casos. ¿Cuál es el perfil de un acosador, doctor Dimas? Correcto. En primer lugar, es una persona inmadura, sexualmente hablando, emocionalmente también. Y cuando hablamos de una personalidad inmadura,
nos estamos refiriendo que no ha desarrollado adecuadamente patrones comportamentales o conductuales, ¿no es cierto?, de afronte frente a la interacción con el sexo opuesto. Entonces son personas que en alguna circunstancia han sido limitados, se limitaron solos por algún tema personal o alguna dificultad en su formación, o han sido personas que han ido, digamos, siendo educados de una manera represiva en cuanto al enfoque de la interacción con el sexo femenino. Y me explico. La Sí. dama, la mujer, la niña, a la medida que se va formando, evidentemente va a tener toda una estructura distinta al varón. Y esa situación distinta, que es natural, está desarrollado a través de las facciones físicas. Y tenemos que decir, es el tema de la belleza, es el tema del desarrollo, es el tema del crecimiento. Y eso ante los ojos de un varón, evidentemente es un estímulo que aquel que está adecuadamente formado en sus valores, aquel que está adecuadamente introyectado su aprendizaje de interacción, lo va a ver como un tema normal. Sin embargo, el acosador no. El acosador va a generarse fantasías individuales que va a ir reforzando, según él, contenidos que no tienen nada que ver con la realidad. Que como por ejemplo es una persona privilegiada de tener una imagen de esa naturaleza, es una persona que podría ser escuchado o hacerle caso de repente a la persona con quien él tiene una fijación en alguien, y que de alguna otra forma esa distorsión va a generarse en aquello que acabo de fundamentar de esa inmadurez. Ahora, esa inmadurez también conlleva algunos trastornos cognitivos, conceptuales, o sea, de cómo percibe. Por ejemplo, una persona adulta, ya adulta me refiero de 18, 19 años, que es lo que la ley incluso establece como mayoría de edad, tiene que tener claramente determinado que una niña de 12 o 13 años, por muy desarrollada que sea, es una niña, es una jovencita en desarrollo. Entonces, ese control, ese filtro individual, tiene que ver con la calidad de pensamientos, la calidad de significado. Entonces, el acosador no, el acosador fantasea, elabora, produce, y solo él en su imaginación se genera una serie de reforzadores que para él son válidas, y entonces incurre en aquello que en algún momento va a ser un delito. Eso yo diría que son los factores principales. ¿Y cómo es que aborda, doctor Dimas, este tipo de personas? O sea, ¿cómo es que seduce? ¿Qué estrategias utilizan por su experiencia mayormente a través del ciberespacio, estas personas, ¿no? A través del Internet. ¿Cómo es Correcto. que obtienen, logran tener a sus víctimas, ¿no? Así es. Lo que pasa, como estábamos haciendo un análisis en esa estructuración individual de sus propios pensamientos, la calidad de sus significados, hay un momento en que se contrasta con la realidad y dice, bueno, todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo voy a pasar a la realidad. Y ahí existe, de todas maneras, un pequeño filtro, vamos a llamar moral, entre comillas, que le dice, ok, no tienes la respuesta que tú estás queriendo. Entonces, él vuelve a reforzarse conceptualmente y a pasar a la clandestinidad. Y la clandestinidad es a través precisamente de las redes de comunicación. Por ejemplo, hacerse pasar pues por otra menor de edad o un menor de edad. Otro menor de edad. Claro, ¿no es cierto? Simular conductas de engaño, ¿no es cierto?, hacia la otra persona, donde la otra persona sanamente, el adolescente o el joven, en este caso menor de edad, va a interactuar libremente porque va a decir, pues es un amigo o es una amiga que conozco por las redes, tiene las mismas características mías, la edad, piensa igual, y ellos se Sí. preparan para ese tema. Entonces lo que hacen es generar un cierto condicionamiento en la comunicación, de atención, en este caso, de preferencia, en este caso, son tan hábiles en lo negativo
que se percatan de algunas carencias que tienen estas niñas o estas señoritas, y entonces ellos cogen precisamente por la ventaja de la edad que tienen y lo producen a su favor, pero siempre manteniéndose en la clandestinidad. Hasta hay un determinado momento en que él siente que ya puede comunicarse libremente, porque ya la otra persona Agarra confianza, digamos. se enganchó, agarró confianza. Y entonces ahí es donde se producen ya otros diálogos, otras comunicaciones que hacen que la interacción se produzca de esa manera y que al final, pues, realmente se produzca el famoso acoso, ¿no? Doctor Dimas, ¿existe la pena para el ciberacoso? ¿El ciberacoso es penado? Por ¿Cómo, supuesto que sí. cuál sería el procedimiento también? Ahí me gustaría que sea una respuesta amplia sobre el procedimiento que tendría que hacer una persona, una menor o un adulto, sea mujer o sea hombre, que es Ya, víctima hombre, de ciberacoso. correcto. En principio está regulado todo este tema en el tema de las libertades, la libertad sexual, la libertad individual. Entonces nadie tiene derecho, ¿no es cierto?, a intimidar o a ingresar a las intimidades de las personas, desde un concepto general, para más o menos delimitar el tema. Cuando ya se habla de acoso, cuando ya existe, en este caso, una permanente interacción con el menor o la menor, ¿no es cierto?, de parte de un interlocutor desconocido, entonces lo que hay que hacer es sí juntar las pruebas, y las pruebas ahora son legítimas, tener un WhatsApp, tener un correo electrónico, ¿no es cierto?, donde se puede identificar el contenido de las mismas. Entonces de inmediato hay que acudir a la policía, a hacer la denuncia correspondiente, y la policía tiene una sección de tecnología de alta especialidad, que ellos a través de un seguimiento ya especializado pueden localizar de qué ordenador viene dichas acciones delictivas. Ah, qué bueno. Y apenas se haga la Excelente. denuncia policial, el policía, una vez que, digamos, desarrolle la investigación, tiene que inmediatamente convocar o poner en conocimiento al Ministerio Público. Y el Ministerio Público de oficio, viendo las consecuencias, las características, evidentemente va a tomar como titular de la acción penal, va a desarrollar la denuncia correspondiente. Entonces, en ese sentido, la justicia también lo que prevé es, para que no existan pues denuncias, digamos, infundadas, tiene que buscarse todos los argumentos del caso, identificar a la víctima, juntar las pruebas necesarias, ¿no es cierto?, e identificar al acosador. Y por eso es que en muchas circunstancias exponen de alguna forma muy controlada o acertada, en el sentido de decir, bueno, si lo está citando, cítese con él, y es donde la fragancia del delito se determinará cuando la persona acude a ese. Porque no se olvide que todos tenemos la condición de, en este caso, de mantener la inocencia hasta que no se pruebe lo contrario. En el tema legal funciona muy, Sí, digamos, pues. explícitamente ese tema. Entonces, sin necesidad de mayores situaciones, lo que hay que hacer es cubrir. Apenas Dime. el papá o la mamá se entere del caso, o la niña o el niño que se dé cuenta que está siendo acosado, debe comunicar a sus padres, y sus padres de inmediato a la policía. Y la policía, de oficio, de inmediato tiene que asumir esa denuncia porque está garantizado, a fin de iniciar las pesquisas o las investigaciones correspondientes, para luego ya determinar judicialmente en un debido proceso, a través de un juicio, cuál es la magnitud del delito que ha cometido en este caso el acosador. Pero de manera preventiva, lo que sí tenemos que señalar como analistas de la conducta Sí. es decir que los padres, los familiares, los niños, por favor, las niñas, por favor, y me refiero niñas a las que son menores de edad, 18 años, se den cuenta de inmediato y comuniquen, no dejen avanzar este tema. Correcto, Eso es lo doctor. que, así es. Sí, y claro, con el debido proceso que usted menciona, que se tiene que hacer, ¿cuántos años es? Claro, dependiendo de la gravedad, usted ha dicho, pero desde que ser Sí. penado, así sea poco o leve, de todas maneras va a requerir Bueno, alguna pena.
Claro, lo que pasa es que ya tendríamos que entrar a las especificaciones de los delitos, pero lo que puedo decirle más bien es Sí, por favor. que de todas maneras se genera prisión efectiva cuando se determina la responsabilidad, porque primero la agravante es estar en contacto, en este caso, con una menor de edad. Esa es la agravante. ¿Ok? No se puede establecer una comunicación, y más aún con contenidos pues, sexuales, eróticos, con una menor de edad. Esa ya es una agravante, que de acuerdo a la valoración jurídica se verá. Pero en la mayoría de los casos, para dar respuesta a su pregunta, Sí, la por mayoría favor. de los casos, ¿no es cierto?, van a enfrentar prisión efectiva, porque es un delito serio. De manera que las personas que están inmersas en estas tienen que darse cuenta que primero recurran a un tratamiento, porque el ser humano es amplio. El ser humano, dentro de nuestra lógica de entendimiento de la salud mental, hay que entender hasta al peor que pueda pasar, pero si recurre oportunamente al profesional, va a ser asistido, va a ser apoyado, y es posible que de repente tenga alguna solución antes de materializar este tema del acoso, que es un tema que lamentablemente está pasando. Ujú. Sería bueno, doctor, a manera de orientar también, ya sea a niños, adolescentes y a los mismos padres de familia, cuándo se pasa el límite, ¿no? Sobre todo niños, ¿no? Y adolescentes que puedan entender y no confundir algunas comunicaciones, amistades, envío de fotos, ciertas cosas que pasan el límite de tu intimidad y que ya es una agresión a tu Por persona. supuesto, por supuesto. El límite está en el nivel de comunicación. La libertad de comunicarnos entre las personas está en el sentido común de utilizar el lenguaje, tanto verbal, gestual o no gestual, de manera apropiada, que tiene que ver con los valores, los principios y en ajuste a la norma social. Entonces, eso es de sentido común. Aquello que sale fuera de eso, aquello que ya es distinto a esa comunicación, por ejemplo, decirle qué estás haciendo, y que eso empuje a otra pregunta que vaya a tener algún contenido de respuesta de la intimidad, ese es el momento de alarma. Ese es el momento de alarma, de decir, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Hacia dónde quiere él o ella encontrar una respuesta, y qué más me va a pedir? O sea, eso tenemos que ver, porque las niñas que son víctimas de este tema sobre el ciberacoso, primero establecen una comunicación de familiaridad en donde hay mayor confianza, mayor soltura, y que al final, ¿ok?, son intimidadas a través de algunas comunicaciones escritas, y finalmente pedirle fotos, cosas como estas, que algunas caen. Ya sabemos en qué termina eso, en el chantaje por este tipo de individuos, ¿eh? Entonces, el límite está en darnos cuenta que la comunicación entre amigos, entre compañeros, entre personas, siempre tiene que estar regulado por la moral, por el valor, donde interviene la inteligencia. La inteligencia es el primer cernidor, el regulador, de decirnos, si yo pienso algo, si alguien me dice, a ver, un ejemplo, me dice, usted puede hoy día salir a las 11 de la noche, mi inteligencia inmediata me dirá, pues, pero si está prohibido, ¿por qué voy a salir? ¿Y por qué me hace esa pregunta? Un ejemplo, ¿eh? Es exactamente nuestro sentido común, no necesita ninguna orientación si no tiene la respuesta apropiada. Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar, y ese no querer escuchar obedece precisamente a la formación. ¿A quién estamos confiando el escucha de nuestros hijos? A otras amistades de su misma edad, a jóvenes Eso que es muy están importante. inmersos en otras cosas, o como padres tenemos que revisar eso. Entonces, es una tarea muy importante ir de cuando en cuando, más o menos, evaluar el tipo de ideas o de conceptos que tienen nuestros hijos. Y de ese modo lo vamos preparando hasta que cumplan su mayoría de edad, porque ya existe otra escala valorativa que ellos van a buscar para encontrar las respuestas adecuadas. Muchas gracias, doctor. En estos últimos minutos, por favor, quisiera que finalice usted
con una invocación, ¿no? Para los padres, precisamente para que tengan mayor cuidado y que no puedan ver esta situación con sus hijos, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta, porque en realidad esa es la pregunta que finalmente le da sentido a estas entrevistas. Y efectivamente, yo partiría señalando lo siguiente. Hay dos tipos de autoridades en la familia. Una autoridad por presencia y otra autoridad por la fuerza. ¿Ok? La autoridad por la fuerza vamos a descartarla porque es utilizar la violencia, utilizar la represión de una manera excesiva, decirle no a todo, cuestionar el tema de su desarrollo de sus hijos. Entonces generamos más bien un rechazo, ¿no es cierto?, a tener mayor confianza. Entonces, la autoridad por presencia, sí, porque la autoridad por presencia es debatir, anteponer diálogos, es dar el ejemplo en la comunicación, ¿no es cierto? Pedirle, por ejemplo, al adolescente que nos hable. Ellos van a decir, tengo mucho roche, yo no hago esto con ustedes son personas mayores. Hay que darle la apertura, hay que decirle, hijo, hija, esto es normal. A mí también, como tú dices, me no da tener roche. Vergüenza para hablar, ¿no? Correcto, ¿no es cierto? En sus palabras de ellos, me da roche también, pero la verdad, ¿con quién más puedes hablar si no es con tu papá o con tu mamá? Y hablemos de este tema. Y entonces ellos a veces no necesitan seguir hablando, sino escucharnos. Y el objetivo es eso, que nos escuchen, para reiterar en un momento final y decirles que en cualquier circunstancia ellos deben contar con nosotros y deben tener confianza porque ahí estaremos como padres. Entonces, cuando el adolescente sabe eso, internaliza y lo tiene para sí, y ante cualquier dificultad recordará la misma, a diferencia de no tenerla. Entonces, yo invocaría el ejercicio de la autoridad por presencia, que todo, no necesitamos ir a la universidad, no necesitamos hacer ningún diplomado ni curso, sino tener la condición de padres y más bien entrenarnos en ese tema para que podamos ayudar a nuestros hijos. Muchas gracias, doctor Dimas Achawi Mora. Realmente ha sido una entrevista muy clara, muy precisa y de mucha orientación en este tema, ¿no? Para los padres de familia. Ha hablado usted mucho de la confianza, de ese padre presencial, que quizás es la base de toda una buena formación de los hijos. Muchas gracias, doctor Dimas Achawi, y hasta una próxima oportunidad, esperando tenerlo aquí en Psicotema Perú. Muchas gracias, Jenny, muy amable por su invitación y a seguir cuidándonos. Gracias a su audiencia. Así es, doctor. Igual, que esté bien, doctor. Gracias, 1:00 con 31 minutos. Vamos a ir a una corta pausa comercial y vamos a continuar con este tema del ciberacoso con otro especialista en esta segunda parte del programa Psicotema Perú. Regresamos. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. 1:00 con 35 minutos. Continuamos en Psicotema Perú y continuamos tratando este tema del ciberacoso, ¿verdad? El ciberacoso que tiene diversas modalidades, que no es otra cosa sino una agresión, también se podría decir, a través del Internet, que se hace en diferentes modalidades. Puede haber el acoso entre adultos, que la víctima y el ciberacosador son mayores de edad, el acoso sexual entre adultos con finalidad sexual, y también hay el acoso escolar, ¿no? O el conocido como ciberbullying. Pero hoy nos hemos centrado de alguna manera por el aumento de casos que se han dado en el transcurso del año, y más aún la incidencia ha sido mayor por la pandemia en los casos del ciberacoso sexual, ¿no? Que también estamos tratando ese tema hoy. Y ya estamos con el especialista, el psicólogo Joan Castillo Bernia. Él es psicoterapeuta, trabaja en casos de violencia, trabaja para ONGs y también para instituciones del Estado, y ya lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, doctor Joan. Buenas tardes, Jenny. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Como lo mencionábamos, nuestro tema es el ciberacoso. Me gustaría que nos pudiera usted señalar con qué frecuencia se dan estos casos y por su experiencia que usted ha tenido,
¿cuáles son la mayor incidencia de casos de ciberacoso? Bien, según los reportes del ciberacoso, se ha incrementado en un 40% según las estadísticas en el Perú. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 niños, 4 sufren acoso, ¿no? A nivel de acoso. Ahora, en el cuestión de acoso sexual, el porcentaje es un poco menos y tampoco las cifras son exactas, debido a que esta modalidad todavía no se denuncia. Tanto los papás como los adolescentes que sufren esto todavía son muy recios a hacer la denuncia por desconocimiento o por vergüenza, ya que implica una temática que todavía, a pesar de que estamos muy avanzados en la tecnología, el sexo, la sexualidad es un tabú. Sí, por su experiencia me decía que se dan diferentes formas de acoso. Y el acoso sexual, por ejemplo, ¿con qué incidencia se da? ¿Y a qué edad? ¿Quiénes serían las víctimas? ¿A qué edad? ¿Niños, adolescentes? Bueno, mayormente son en niños y adolescentes. Es un porcentaje, como le digo, muy engañoso que, se ha incrementado en un 30% según las estadísticas, que quiere decir que de 10 niños, entre 2 a 2 más o menos es el porcentaje que sufren un acoso sexual, ¿no? Esto se da mayormente en niños y adolescentes, que son la población más vulnerable y que está menos protegida frente a estos acosadores, que lo hacen a través de, ya sean las redes sociales, Facebook, WhatsApp y algunas otras más páginas que hoy en día están aumentando. Sí, doctor, y justamente siendo tan vulnerables esta población infantil y también los adolescentes, hemos visto que estas personas se utilizan diversas estrategias para acercarse a ellos. Por ejemplo, por la experiencia que usted tiene en ese trabajo en casos de violencia, ¿cuáles son las formas en que ellos abordan a sus víctimas, estos acosadores? Bien, en el caso del ciberacoso, las personas que optan por acosar a niños y adolescentes utilizan la modalidad de las redes sociales, de grupos, donde ellos se ofrecen como amigos, como enlaces, donde los adolescentes o niños hacen un clic, ¿no? Ingresan y la persona, les hace una conversación. También en las redes grupales, como son los juegos, los videojuegos. Hoy en día los videojuegos son en grupo y cuando chatean lo hacen con diferentes personas. Uno no conoce quién es, solo conoce la avatar que tiene en el juego. Y ahí comienza a hacer una amistad con la persona. Le dice qué hacer en el juego, cómo incrementar, y luego le pide su correo electrónico, su WhatsApp, y comienza a conversar como una persona amical, y luego ya van subiendo la intensidad, donde le pide de repente ser enamorado, ser enamorada, que le gusta, que por qué no me envías una foto, yo te voy a enviar las mías, y la persona también ofrece, dependiendo, muchas veces ocultan su edad, y dependiendo de la edad de la persona con la que están hablando, también se hacen pasar por ahí por una edad y mandan fotos falsas, retocadas, y ya cuando agarran la confianza ya les comienzan a proponer situaciones de índole sexual, ¿no? Que le envíe fotos o tener un encuentro y llegar a de repente hasta el acto sexual, la violación. Mire, doctor, en otros casos, por ejemplo, ¿cómo es que estos acosadores pueden abordar a sus víctimas, por ejemplo, cuando tienen cierta confianza en amistades? A veces también hay amenazas, es decir, se aprovechan quizás de esta confianza que tienen con la persona que ya conocen, ¿no? También son otras formas de abordar a sus víctimas. Bien, es una cuestión estratégica, es como un depredador que va tras la casa de una presa, ¿no? Por eso el término acosador, porque hace referencia a eso, de perseguir, llevarlo a arrinconarlo.
Entonces, acá hay un perfil en la persona que hace eso, es una persona que tiene una malicia y tiene un beneficio al hacer esto, por lo cual utiliza estrategias y también sabe a quién localizar. No cualquier niño o adolescente cae en el acoso cibernético sexual, puede caer en el acoso de repente del ciberbullying, ¿no? Pero en la cuestión sexual hay una cuestión de que la persona que acepta esto es una persona muy vulnerable, propenso a caer en el venderte el afecto, porque son personas que lo necesitan, ¿no? Y están buscando un hermano mayor, un padre, una madre, porque carecen de esta figura. Entonces el depredador sabe esto y los comienza a ganar por esa parte de confianza, cariño, lealtad, y luego ya va entrando a la cuestión amorosa, y ya cuando lo compromete más de repente de hacer una entrega de fotos, o en el caso de los adolescentes, videos, ¿no? Entonces esta persona luego utiliza esto para entrar más en su vida, diciendo yo lo voy a publicar en las redes sociales, yo le voy a decir a tu papá, a tu mamá, mira que, y bueno, hoy en día en los adolescentes básicamente la imagen que proyectan a la sociedad es muy respetada para ellos por la cuestión de edad. Entonces no quiere que se mancille, y entonces para ocultar eso entran en una boca de lobo, y en vez de salir se meten en más líos que terminan aceptando incluso tener relaciones sexuales con el acosador porque no quiere que publiquen, pero al fin entran a una cuestión más perversa porque al final los filman y al final otra vez vuelve el chantaje. Qué difícil son estos casos, doctor, sin duda. Hablábamos también, algunos especialistas hablan de una educación sexual necesaria para poder prevenir estos casos. ¿Qué opina usted de eso? Bien, recordemos que en el Perú hemos descuidado mucho dos factores importantes en nuestra sociedad. Uno es la inteligencia emocional, que no les preparamos a los peruanos a responder emocionalmente correcto, y el otro que es una suma de las emociones, la sexualidad. Podemos decir que tenemos cursos, tenemos hoy en día en la malla curricular de los colegios se ha puesto este tema, pero lo abordamos desde una cuestión reproductiva, pero no afectiva. Entonces, lo que buscan los jóvenes no es solamente relaciones de placer, sino buscan el contacto de apego, de afecto. Entonces, ahí ignoramos muchas veces esto, y el acosador lo sabe, porque lo que te venden no es el sexo, sino es el apego, es el afecto, que te valora, te respeta al comienzo. Y pues bueno, como estaba diciendo, estos niños, estos adolescentes carecen de ese afecto paterno, materno, familiar, y por lo cual quedan prendidos, pero se meten. Entonces, en el Perú nosotros debemos enfocar la sexualidad no desde la parte solamente reproductiva, sino lo que implica el realmente tener una relación coital, que es la suma o la expresión máxima del amor, de la unión, del estar y compartir con alguien, tanto recibo como doy. Doctor, siendo los niños y adolescentes las personas más frágiles que justamente son víctimas de estos acosadores, y la función y responsabilidad que tienen los padres con ellos evidentemente es muy importante, como usted bien lo ha mencionado, el amor, el afecto que a veces carecen estos niños y adolescentes hace que sean víctimas fáciles, ¿no? Presa fácil de estos acosadores. Entonces, la orientación, mi pregunta quisiera señalarla respecto a lo siguiente. Hay veces que cuando los chicos ya crecen y son adolescentes, a veces los padres, por respetar la intimidad de ellos, no ingresan de repente hasta sus dormitorios, o no ingresan a su espacio, a esa parte de su vida que están viviendo. Entonces no se enteran de lo que está pasando, porque a veces los padres, justamente por su desorientación, entienden de que como están en una edad de adolescente, tienen su privacidad
y a veces esto a veces hace que se caiga en errores. Bueno, ahí, Jenny, hay que aclarar algo. Una cosa es mantener la privacidad del adolescente y otra cosa es ser indiferente ante lo que le pase al hijo. Y los padres confunden esto. Yo voy a respetar el espacio de mi hijo, pero voy a mantener una comunicación con mi hijo, una entrega de afecto y de confianza. Entonces eso quiere decir que yo he educado a mi hijo para que sepa que él respetar, que nadie vulnere su espacio, incluso el padre, pero también le enseño a protegerse y a confiar cuando está en desprotección. Y los padres lamentablemente no hacemos eso y nos centramos muchas veces en el trabajo o darle cosas al hijo y rompemos la comunicación con ellos y no se establece la confianza para que el hijo me cuente y yo tampoco le genero esa confianza para que el hijo confíe en mí, debido a que la comunicación entre padre y el hijo se da de una forma vertical. Yo soy autoridad, no soy tu amigo, solamente estoy acá para corregirte, pero nunca para entenderte. Entonces, ahí hay que reformular las cosas. El padre es autoridad, pero también genera afecto y cariño, porque es el padre el quien le da al hijo y no el hijo al padre, y ya después se hace algo recíproco. Entonces, el respetar el espacio de mi hijo adolescente es primordial, pero también debemos sumarle la confianza y la comunicación con el hijo. Un ejemplo de lo que digo es que cuando el hijo viene y me cuenta, papá, me he enamorado, ¿de cómo te vas a enamorar? Que tú eres muy chiquillo, eres muy joven, que tú eres sola, y ya no le permito que confíe en mí. Critico a todos sus amigos, critico lo que hace. Entonces, ese hijo no va a confiar, esa hija no me va a contar. Entonces, si está metido en un lío, lo primero que va a hacer es tratar de resolverlo bajo su inexperiencia y caer un poco más en desgracia, lo voy a poner así, ¿no? Sí, es decir, realmente el papel de los padres es preponderante, doctor. Y como usted hablaba de la confianza, la comunicación, pero también el poder tener más presencia también con ellos. Bueno, ahora tenemos la ventaja de que muchos padres están en casa con ellos, ¿verdad? Y entonces se los tiene más cerca, puede haber mayores oportunidades. ¿Qué les recomendaría a los padres para justamente cortar el hielo, por ejemplo, cuando no se puede hablar o no se les es fácil a muchos padres hablar del tema sexual? Bueno, es un trabajo bastante amplio. Un consejo de repente a veces queda muy corto, porque hay que ver cada particularidad. Si yo como hijo, ahora que soy padre, nunca mis padres me han hablado con esa confianza, entonces muy probable que carezca de ese repertorio o lo tenga teóricamente, por las escuelas de padres que dan los colegios, por la información que pueda recabar. Pero lo voy a tener de una forma teórica y en la práctica puedo fracasar porque al final me van a ganar mis costumbres más que mi aprendizaje. Otro es que hay que romper el tabú de la sexualidad como tema familiar y en eso hay que tener mucho cuidado porque hay que hablar de la sexualidad en función a la curiosidad del hijo. Un ejemplo que puedo poner, un niño de 6 años viene y me pregunta como padre, me dice, papá, ¿de dónde vienen los bebés? Y yo le doy una educación sexual como para un adolescente de 16 años, en vez de informarlo lo estoy hasta cierto punto haciendo sentir mal, porque no es la información que quiere el niño, porque el niño solo se conforma, viene de la pancita de tu mamá y listo, suficiente, el niño se quedó tranquilo. Entonces los padres, en realidad como tú lo dices, es una cuestión muy difícil, muy complicada porque con todo el aumento de la tecnología nos hemos ido retrasando en estos temas con referente a que los papás tienen que actualizarse y centrarse en las escuelas de padres a ser más prácticos que teóricos. Entonces el papá tiene un gran trabajo, la madre tiene un gran trabajo de ir creciendo cada etapa con sus hijos y rompiendo sus propios miedos y temores. Yo siempre a los padres les digo esto: ¿cómo te habría gustado tener un padre y una madre? Pues bueno, ahora llévalo eso a la práctica tú. Haz eso con tus hijos y no descartes lo bueno que hicieron tus padres contigo.
Exacto. Porque también tus papás te dieron algo muy bueno. Lo que les faltó, agrégale, para no descartar todo, porque nuestros padres también nos criaron a su manera, pero nos dejaron muchas cosas buenas. Entonces, esa sería la recomendación, que los padres se actualicen etapa a etapa con sus hijos. Criarlo, un niño de 5, de 4, a un adolescente, es muy diferente. Hay que crecer con ellos. Doctor Joan, discúlpeme, ¿puede activar por favor su Zoom si fuera tan amable? Porque como estamos nosotros, sabemos, transmitiendo en Radio Libertad a través de los 820 de la AM, pero también estamos en Zoom para que luego sea subido este programa por nuestras redes sociales del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Ahora sí, ¿está activado el Zoom? Sí, Muy bien, doctor, gracias. Y en esta última parte, usted sabe que los minutos son cortos en radio, ya para terminar, por su experiencia usted en estos casos de violencia, ¿cuál es el procedimiento, digamos, para las instituciones del Estado? Hablamos en la primera parte, sí, justamente con el doctor Achawi, que nos habló de la parte criminalística, de cómo es el procedimiento con la denuncia, pero en el caso de las instituciones del Estado, en este momento de confinamiento, si yo quiero llamar, hacer una denuncia por teléfono o a través del correo, ¿hay alguna asesoría para, por ejemplo, a través de la telellamada con el psicólogo? Sí, los CEN comisaría, los CEN regulares bajo el Ministerio del MIP tienen estrategias. Una de ellas es Línea 100, que es gratuita, se puede llamar de un celular o desde un teléfono de casa fijo. Es una línea gratuita donde yo puedo hacer la denuncia, no solo por mi caso, sino por el caso de otra persona, y acá se mantiene la reserva, ni siquiera te piden datos, simplemente te piden que comentes el contexto, y ellos hacen toda una indagación y una averiguación. Entonces esa es una manera de servirnos a través de esta línea 100. Lo otro es a través de la web, ¿no? Existen tanto para el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables, existe donde puedo yo entrar a no solo a buscar información, sino también a ver cómo hago la denuncia. Y lo otro es que hay justo una página para el no acoso virtual. Así se llama la página, uno lo puede buscar en Google, y entramos a esa página y te dan información y te dicen qué hacer, qué acciones tomar para hacer esta denuncia. Te dicen paso a paso qué hacer y cómo ir nosotros recabando información, porque yo puedo ir a denunciar y la policía va a aceptar mi denuncia, pero ahora van a hacer una investigación, por lo cual debemos tener fotografías, grabaciones de todo este entorno del chantaje, del acoso, para poder hacer la denuncia con pruebas, ¿no? Recuerden que la policía se basa en evidencias. Sí, doctor. Por favor, ¿podría repetir la página web? No al acoso virtual, así se llama. No al acoso virtual. Entonces ustedes ponen en Google y se va a abrir una página de MIP. Va a estar ahí el símbolo del ministerio, ¿no? Entonces ahí hay la certeza de que es una página oficial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, para que todos nuestros oyentes y toda la comunidad psicológica esté atenta a cuál es el procedimiento, ¿no? Porque a veces hay desconocimiento y no sabemos cómo actuar frente a estos casos. Muchas gracias al psicólogo Joan Castillo Bernia por la amabilidad de poder conversar con nosotros en Psicotema Perú. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por darme este espacio. Así es. Hasta otra oportunidad, doctor, a cuidarse mucho. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. 1:56 p.m. y ya estamos llegando a los momentos finales de nuestro programa Psicotema Perú, no sin antes tener un breve espacio para nuestras informaciones del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, nuestro boletín informativo. Y el decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, el doctor David Villarreal, estuvo dando entrevistas a un medio conocido de
de nuestra televisión. Él recomendó a los padres en esta suerte de aumento de casos del ciberacoso en adolescentes que estén atentos y que se pueda lograr a dar una educación sexual a nivel del Estado. También habló de eso. Escuchemos. El trastorno de ansiedad en todas sus modalidades, ¿no? Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ansiedad generalizada, trastornos de pánico, que hemos tenido casos muy aparatosos. En segundo lugar, depresión. Mucha gente, al promediar especialmente el mes de mayo, ha dado casos de depresión porque consideraba que la vida estaba cambiando. Era como que se sentía atrapado en esta pandemia. Pero hay otro tipo de parejas y de familia que son disfuncionales, conflictivas, que se pelean siempre, en donde la pareja ha incrementado la frecuencia de sus enfrentamientos, incluso con los hijos, en donde este hogar, esta casa, ha sido caótico en algunos momentos, llena de tensión. Refería a todos los casos de ansiedad y depresión que han sido registrados en nuestras líneas de emergencia de atención justamente psicológica de los psicólogos voluntarios que vienen trabajando en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao en beneficio de toda la comunidad. Él comentaba respecto a los casos de ansiedad y depresión que son los de mayor frecuencia, son las llamadas de mayor frecuencia que se reciben en la atención de líneas de emergencia. En otro momento, en otro medio de comunicación, también él dio otra entrevista y se refirió a lo que es los casos justamente del ciberacoso y dio muchas recomendaciones importantes para los padres de familia, que tengan mucho cuidado, que estén atentos para que no se den estas situaciones que realmente traen graves consecuencias para la formación y el desarrollo tanto del niño y del adolescente. Escuchemos. ¿No? Y las llamadas con adolescentes tienen varios aspectos, ¿no? En la rebeldía, por ejemplo, del adolescente que, dado un hogar disfuncional donde hay mayor tensión, él también se pone tenso y se rebela contra las normas, o que quiero salir, quiero irme a una fiesta, etcétera. O hay otro rubro muy importante a tener en cuenta, que son los ciberacosos, ¿no? En donde reciben por internet una serie de invitaciones, fotos, a manera de anzuelos para que ellos puedan caer en eso y puedan entrar en una suerte de diálogo y de conversación. No olvidemos que el nivel de fortaleza del yo de un adolescente todavía es frágil y puede caer en la seducción de un adulto. Hay adultos entrenados para esto, que tienen todo un procedimiento para capturarlo, seducirlo y caer en que ellos les manden fotos. Por eso que el diálogo con los padres es importante, pero además de eso, y es algo que falta, es un buen programa de educación sexual, que debe comenzar desde la niñez, ¿no es cierto?, desde inicial, que debe seguir hasta primaria y secundaria, ¿verdad? Un programa de educación sexual donde trabaje los riesgos, los peligros, el conocimiento del cuerpo, la postergación de las relaciones sexuales, la postergación de los embarazos, ¿verdad?, la prevención de enfermedades como el SIDA, etcétera, ¿verdad? Un programa de educación sexual también incluye el disfrute, ¿no?, de una relación de pareja, etcétera. 2 de la tarde con 1 minuto. Continuamos con el bloque informativo ya en estos minutos finales. Y bueno, los decanos regionales del país, decanos que pertenecen al Colegio de Psicólogos del Perú, se han pronunciado respecto al apoyo necesario a la gestión de todo el Colegio de Psicólogos del Perú, en beneficio y en favor de la unificación de toda la institución. Asimismo, ellos han dado un pronunciamiento contundente y bastante claro respecto al apoyo que le brindan al doctor David Villarreal Huertas como decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Fueron varios decanos regionales que se han pronunciado respecto a este tema. El primero es el decano del
la región Lambayeque, el psicólogo Maximiliano Plaza Quevedo. También tenemos el pronunciamiento del decano de Arequipa Moquegua, el psicólogo Carlos Alberto Solís Puma, y la decana Yanina Mallorca Martínez de Ayacucho. Escuchen. Estimado colega, te habla el psicólogo Maximiliano Plaza Quevedo, decano de la región Lambayeque Amazonas, CDR6, para manifestar nuestro pleno respaldo a la gestión que viene realizando nuestro decano nacional, el doctor Luis Pérez Flores. Al mismo tiempo, nuestro apoyo al colega de la región 1, Lima Callao, David Villarreal Huertas. Colegas, hoy más que nunca debemos estar unidos, porque la sociedad espera una respuesta de los psicólogos. Muchas gracias. Soy el psicólogo Carlos Alberto Solís Puma, decano del Consejo Directivo Regional 3, Arequipa Moquegua. Quiero dirigirme a los psicólogos de nuestra región y de todo el país para otorgar el respaldo institucional a nuestro decano nacional, doctor Luis Pérez Flores. Asimismo también al doctor David Villarreal Huerta, decano del Consejo Directivo Regional 1, Lima Callao. El Colegio de Psicólogos del Perú es uno solo. Muchas gracias. Saludos cordiales desde Ayacucho. Yo soy la decana Yanina Mallorca Martínez del Colegio de Psicólogos CDR15 de Ayacucho. Y la presente es para respaldar enteramente al doctor Luis Osvaldo Pérez Flores como decano nacional y al doctor David Villarreal Huertas como decano de la CDR1 Lima. Muchas gracias. 1:04 serán las palabras de los decanos regionales en favor del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, el CDR1 Lima y Callao, con sede, le recordamos siempre, en Santa Domitila, Cercado de Lima. Y pueden ustedes entrar a nuestra página de Facebook del CDR1 Lima y Callao, al Twitter @CPSP Lima y Callao, nuestra página web www.cpsp, que son las iniciales de Colegio de Psicólogos del Perú, _lima.com. Allí usted puede, señor colegiado, informarse de las últimas actividades que se están haciendo en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, y recordarles que la atención psicológica por las líneas de emergencia siguen realizándose en diferentes horarios. Tienen ustedes la oportunidad en el horario de mañana y en el horario de tarde, de 9 a 1, de 1 a 5 y de 5 a 9 de la noche. Pueden llamar con toda confianza, ingresen a la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao y allí van a encontrar más de 50 teléfonos a su disposición para que ustedes puedan llamar en los horarios que sean requeridos, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Todo tipo de malestar o de síntomas que no nos sintamos bien en nuestras emociones, podemos nosotros llamar y ser atendidos por un psicólogo. 2:06 y recordarles que siempre nos tenemos que estar cuidando, que no bajemos la guardia, que no entremos en el exceso de confianza. Cuidado mucho con las visitas, esto no ha terminado, esto no ha acabado. Así que por favor a cuidarse bastante y a estar conectados también en todos los programas que tengan que ver con salud mental, porque esto es muy importante para nosotros. En estos momentos de confinamiento, donde ya nos hacemos la idea de quedarnos hasta fines de año en casa, en muchos casos, creo que la mayoría, porque hay pocos que están saliendo a trabajar fuera, tenemos que preocuparnos bastante por nuestra salud mental, porque no es fácil habituarnos a esta nueva convivencia social. Entonces siempre vamos a necesitar pautas y toda la consejería que necesitemos en la parte psicológica. Nunca descartemos, porque solos no podemos todo. Siempre vamos a necesitar de alguien con quien conversar, a quien acudir y de un profesional de psicología. Muchas gracias. 2:07 a la espera de reencontrarnos y estar con salud todos el próximo miércoles.
Muchas gracias.